Bueno. ¿Y los demás? Bueno, yo voy a empezar la clase. Bueno, vamos a ver. Bueno, habíamos visto hasta hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo que se conoce, es una reacción de tipo 3. Voy a poner aquí. Igual es mediada por anticuerpos. Por anticuerpos. ¿Sí? Doctor, ¿Qué pasó? dicen que cuál es el ID para entrar porque no les aparece. Ah, es la misma de inmunología de mucosas. Ok, Tú entraste ahí, ¿no? sí. Bueno. Bueno, entonces habíamos visto que mediadas por anticuerpos pues puede ser IgM e IgG, ¿no? Y ya habíamos visto que era sistémica y entonces esta, es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Bueno, hay una reacción que se da en la clínica y que muchas veces los mete en muchos problemas, que es una reacción que se da en las vacunas a veces o con fármacos, que se llama reacción de Artus. Entonces, ¿qué cosa es la reacción de Artus? La reacción de Artus lo que es una reacción antígeno-anticuerpo de este tipo, como la que vimos, mediada por anticuerpos o hipersensibles de tipo 3, solo que se da de manera local. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no? y lo vamos y lo vamos a inyectar, ¿no? Aquí, entonces, nosotros tenemos ahí a nuestro paciente, muy contento, y entonces lo vamos a inyectar en esta zona, ¿no? Que casi todos usan eso, que después vamos a ver que no es la mejor en ciertas especies. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, una vacuna? Lo que va a suceder, pues, es que vamos a sensibilizar a las células que están aquí, ¿no? Entonces, si ya lo vacunamos la primera vez, pues va a haber anticuerpos ahí metidos, ¿no? Va a haber anticuerpos ahí metidos y entonces lo que va a suceder es que cuando volvamos a aplicar la siguiente vacuna, lo voy a poner acá, el antígeno cuando entre, entra el antígeno aquí a dermis, y entonces el antígeno que va aquí rápidamente es neutralizado por los anticuerpos previos que existían en la vacuna, y entonces los anticuerpos se van a unir así, como habíamos visto en la hipersensibilidad tipo 3, ¿y qué es lo que van a producir? Pues van a unirse muy rápido a lo que es los vasos sanguíneos locales, o sea, de la dermis, perdón. Y entonces, como yo tengo aquí los vasos sanguíneos en la dermis, ¿no?
Entonces voy a tener así mis vasos sanguíneos en la dermis. Y estos vasos sanguíneos, lo que va a suceder es que los anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo se va a depositar aquí en las membranas basales. Entonces este es el complejo antígeno-anticuerpo. Y lo que va a suceder es que las células como los neutrófilos van a llegar aquí y van a empezar a dañar el tejido, los vasos sanguíneos, tratando de fagocitar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Lo que va a suceder es lo que conocemos como vasculitis. Entonces va a haber una vasculitis local. Y esa vasculitis local, lo que va a suceder es que va a llevar a inflamación y necrosis. ¿No? Entonces, si rutinariamente se inyecta algo en una zona, por ejemplo, como les decía, una vacuna, puede llegar a suceder esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que van a observar en el paciente? Van a observar una zona inflamada que después les van a reclamar de la vacuna, que la pusieron mal o algo, porque se va a ver una zona enrojecida primero y después lo que se va a ver es una necrosis. ¿Sí? Entonces, esta reacción es una reacción igual como esta, que son antígenos y anticuerpos formando complejos inmunes, pero la diferencia, ¿sí?, es que va a ser localizada. La inactivación del antígeno es muy rápida en la zona, y entonces eso es lo que se le conoce como una reacción de Artus. Entonces, eso les puede suceder con vacunas, o les puede suceder con fármacos, con algunos fármacos, o les puede suceder por un manejo de cuando se están haciendo hiposensibilizaciones, les puede dar también lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tengan una inyección y no se forme un absceso, o sea, no haya pus ni nada de eso, sino nada más hay inflamación y después necrosis, seguramente es una reacción de Artus, ¿no? Entonces, esto es una reacción de complejo antígeno-anticuerpo, igual a la hipersensibilidad tipo 3, pero es localizada. Bueno, déjenme. Voy a borrar esta parte y vamos a ver la otra hipersensibilidad antes de entrar a enfermedades autoinmunes. Entonces, espero que les haya quedado claro. Esto no es muy complicado. Si entendieron la 3, esto no es más que una reacción local, pero se le conoce como reacción de Artus. Doctor, ¿cree que nos puede dar como un resumen? Es que muchos entramos ya después. Ya ven, por flojitos. No, es que no encontrábamos el link. Estábamos en otra. ¿En otra clase? Sí. ¿Con quién para ir reclamarle? Usted me dijo que en el de mucosas. ¿Y no es este? No. ¿Cuál es? Ay, espérenme, déjenme admitir a los demás. Bueno, vaya muy rápido. Hay una reacción. O sea, de las hipersensibilidades tipo 3, o que dijimos que eran mediadas por anticuerpos, hay una reacción particular que se le conoce como reacción de Artus. Y esta reacción es una reacción de tipo 3, pero es local. Entonces, cuando ustedes tienen la dermis y epidermis, ¿no? Aquí está. Y entonces inyectan algún antígeno, por ejemplo, puede ser, como les había puesto un ejemplo, con algunas vacunas. Entonces, el antígeno, pues obviamente es procesado y presentado, y entonces llegan los anticuerpos, y andan anticuerpos circulantes
en sangre, pero también en líquidos tisulares, ¿no? Entonces, cuando hacen una segunda aplicación, o puede ser tercera o cuarta, el chiste es que hagan una aplicación después. Cuando vuelve a entrar el antígeno aquí, en la segunda aplicación, lo que va a suceder es que rápidamente va a ser neutralizado por los anticuerpos que están aquí y que están circulando en los líquidos tisulares, y se va a formar igual una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y esa reacción antígeno-anticuerpo lo que va a hacer pues, es depositarse en los vasos sanguíneos, en las membranas de los vasos, ¿sí? ¿Y qué va a llevar a cabo esto? Pues que lleguen neutrófilos que se los traten de fagocitar, y como no van a poder porque están en la membrana de los vasos, entonces lo que van a generar es una vasculitis, porque van a empezar a liberar sus gránulos, los neutrófilos, ¿no? Y entonces van a producir una vasculitis, y esto va a llevar a inflamación local, y si continúa esa inflamación, pues los va a llevar a una necrosis. Entonces, por eso a veces van a haber enfermedades, ¿no? Van a ver ustedes enfermedades, perdón, reacciones en las vacunas o en algunos medicamentos, algunos fármacos que sean de moléculas muy grandes, y esa reacción está mediada igual por complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, si cuando ustedes después de inyectar algo les genera un boloma ahí después y no es pus como tal, o sea, si no es pus quiere decir que no fue irritante ni se infectó. Lo que quiere decir es que se llevó a cabo una reacción de Artus, ¿no? Entonces ahí lo que pueden estar seguros por si les echan bronca, pues es que sí hay anticuerpos, ¿no? Contra ese antígeno. Entonces pues ya pueden decir que pues explicar esta es una reacción de este tipo, ¿no? Entonces por eso es importante que conozcan las reacciones inmunológicas, porque luego no saben ni qué decirle a un cliente cuando su paciente les da una reacción de este tipo, ¿sí? Bueno, entonces después de esa breve resumen, vamos a ver ahora la última hipersensibilidad para poder entrar a enfermedades autoinmunes, ¿no? Ok. ¿No les quedó dudas? Sí, bueno, ahorita me preguntan si les queda alguna duda. Bueno, entonces ya vimos que las hipersensibilidades mediadas por anticuerpos son las que habíamos visto, ¿no? Es la 1, lo que antes le llamaban 1, 2 y 3, ¿no? Entonces estas ya vimos que es IgG, IgM, y esta de acá ya vimos que es IgE, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad que son mediadas por células. ¿Okay? Entonces, las que son mediadas por células clásicamente se les conoció como hipersensibilidades de tipo 4, ¿no? Entonces, aquí está hipersensibilidades de tipo 4, ¿no? Eso fue lo que se les conocía. A veces, bueno, cuando les enseñan esto, por ejemplo, en patología, casi siempre lo restringen a la piel, ¿no? La hipersensibilidad retardada. Sin embargo, hay muchísimas otros procesos que son mediados por una hipersensibilidad de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué sucede este tipo de cosas. Entonces, la que es mediada por células igual lleva una fase de sensibilización, como vimos en las mediadas por anticuerpos, ¿sí? Y una fase efectora. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se da este tipo de reacciones? Las células involucradas en estos procesos principalmente son linfocitos CD4, pero también hay linfocitos CD8. Y vamos a ver qué es lo que hacen los CD8, que son los que menos les enseñan. Bueno, en patología casi nunca tocan a los linfocitos CD8 en las reacciones mediadas por células, ¿no? No sé si porque no saben que existen,
o porque no, como patología ven una nomenclatura un poco distinta. No sé si es por eso, ¿no? Pero el chiste es que hay una fase de sensibilización y una fase efectora. ¿Cuál es la fase de sensibilización? Las células que participan en este tipo de reacciones, pues ya vimos que es el CD4 y el CD8, pero participan con ella otro tipo de células que dan inmunidad celular, como son los macrófagos, ¿no? Entonces los macrófagos forman parte de este tipo de procesos, ¿no? Entonces en la fase de sensibilización entra un antígeno al organismo, ¿no? Ese antígeno como característica va a tener que en la mayoría de las veces es persistente o es muy difícil de erradicar, o, sí, entonces voy a poner aquí persistente, o también se da con los microorganismos, microorganismos que son intracelulares, ¿sí? Entonces, con los microorganismos intracelulares, ¿no? Otros procesos que también se llevan a cabo son con los enquistamientos, ¿no? Entonces, también se da contra parásitos, sobre todo contra los helmintos y lo que son los huevecillos, ¿sí? Entonces, estas características, si podemos darnos cuenta, por ejemplo, estas dos, realmente son más protectoras, ¿no? Entonces, algo que sí hay que aclarar es que estas hipersensibilidades tienen una función protectora, pero si persisten mucho, se vuelven una patología como tal, ¿no? Entonces, las reacciones de hipersensibilidad en sí son respuestas inmunes agresivas, ¿no? Que con el tiempo empiezan a provocar daño, pero también esa es la ironía, que son respuestas que son protectoras también. Entonces, al inicio son protectoras y si no se logra resolver el problema, entonces es cuando se vuelve ya un problema patológico. Pero vamos a ver que las hipersensibilidades, como esta, la 4 o la 3, etcétera, en sí no son la enfermedad como tal, ¿no? Por ejemplo, vimos que la piómetra genera todos los signos que se padecen, o muchos de los signos que se padecen, por la hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Formación de complejos antígeno-anticuerpo, pero en realidad la enfermedad es la piómetra, o la enfermedad es cualquiera que esté manifestando un antígeno que esté persistente y que sea soluble, por eso se forman los complejos. En este caso es persistente, como en la 3, del antígeno, pero la diferencia es que en vez de ser soluble, es un antígeno que está fijo en la membrana o está metido entre los tejidos, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí que cuando entra este antígeno, lo que va a suceder es que el primero que va a actuar sobre este tipo de antígenos va a ser el macrófago, como habíamos dicho. Entonces, el macrófago lo que va a hacer es fagocitar a este antígeno o intentar fagocitarlo, ¿no? Y entonces cuando lo fagocite, por las características que tienen estos antígenos, el macrófago no va a poder destruirlo, ¿sí? Entonces, como no va a poder destruirlo, lo que va a hacer el macrófago es que va a empezar a producir las citocinas, la IL-1 y el TNF-alfa. Y entonces, con estas citocinas, la célula dendrítica, ¿no? Se va a acercar, va a empezar ella también a fagocitar. Y entonces, ¿qué va a hacer la célula dendrítica bajo el estímulo de estas citocinas? Pues ella va a secretar interleucina 12 y entonces al linfocito T lo va a convertir en un linfocito T, TH1, ¿no? Y entonces el TH1 lo que va a hacer es venir acá y entonces va a secretar interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma va a actuar sobre el macrófago. Entonces, ¿qué va a hacer sobre este macrófago? Lo que va a hacer es activarlo, ¿sí? Entonces, esta es la fase de sensibilización. Si el antígeno logra ser eliminado o controlado, entonces se quedan los macrófagos activados, ¿no? Y se quedan los linfocitos, los TH1,
de memoria se quedan en la piel los dos, ¿no? ¿Sí? Voy a borrarlo de efectora, la voy a hacer un poco más para allá para que nos quepa, ¿no? Que vamos a escribir. Y entonces se quedó sensibilizada, en este caso puede ser la piel o puede ser el hígado, cualquier órgano donde haya sido afectado por estos antígenos, ahí se van a quedar los macrófagos y los linfocitos o van a estar regresando a patrullar, ¿no? Entonces yo voy a tener como consecuencia macrófago activado, ¿no? Activado y TH1 de memoria. Entonces, ¿qué va a suceder en esta fase efectora? ¿No? Lo que va a suceder en esta fase efectora es que cuando vuelve a entrar este antígeno, como estos ya están aquí, entonces llega el antígeno y lo que va a suceder es que estas células ya no van a sufrir todo este proceso. Lo que van a hacer es que el macrófago inmediatamente la va a fagocitar y cuando fagocite al antígeno va a producir muchísimo TNF, alfa, y va a empezar a producir también interleucina 1, pero lo va a hacer muy rápido. Entonces, esto va a afectar al TH1 de memoria que está ahí. ¿Sí? Y entonces el TH1 de memoria, su respuesta va a ser producir mucho interferón gamma. Esto como consecuencia que nos va a traer, como esto es local, bueno, en la zona específica, órgano específica, o sea, en piel, en hígado, etcétera, lo que va a hacer cada una de estas citocinas, ¿no? Es, bueno, como está muy chiquillo mi pintarrón, voy a borrarle este pedacito. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer estas citocinas? Bueno, va a haber dos procesos. Uno, se van a reclutar de manera muy rápida más macrófagos, ¿no? Entonces van a reclutar macrófagos, van a traer más linfocitos y por la presencia del interferón gamma van a empezar a aglutinarse o a infiltrar, le voy a poner más bien infiltrado, van a empezar a infiltrar el tejido. Obviamente cuando infiltren el tejido va a suceder lo que veíamos en una reacción contra los parásitos intracelulares, que es la citotoxicidad, o sea, van a empezar a tratar de destruir todas las células que estén infectadas o que hayan capturado al antígeno de una manera no inmunológica. Por ejemplo, las células, los fibroblastos, pueden unir al microorganismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que nosotros cuando hacemos la primera fase de sensibilización probablemente no veamos ninguna reacción. Por ejemplo, no veamos el hígado inflamado ni la piel inflamada. Pero en la fase ya efectora, cuando nuevamente, ¿no?, entra o se mantiene ahí persistente y empieza a multiplicarse, como el caso de los microorganismos intracelulares, entonces se va a acumular muchas células mononucleares. Entonces la característica de las hipersensibilidades de tipo 4 o mediadas por células es que en lugar de dominar anticuerpos como en las otras y células como el mastocito, lo que va a dominar, por ejemplo, si es piel, va a ser casi puras células mononucleares, ¿no? Entonces va a estar los macrófagos y van a estar los linfocitos, ¿sí? Y ustedes cuando vean el tejido, si hacen una biopsia, por ejemplo, tienen un problema ahí de formación de granulomas, van a ver que son puros macrófagos, ¿no? Y linfocitos los que están ahí. Entonces, esto se le conoce, cuando sucede en piel, se le conoce como una hipersensibilidad retardada, ¿no? Entonces, ahorita voy a borrar esta parte y vamos a poner el ejemplo de órgano específico para que se entienda un poco más. Lo voy a repetir parte de esto. Entonces, aquí lo puse como un esquema general de la fase de sensibilización con la fase efectora. Y vamos a ver que se le llama también hipersensibilidad retardada porque normalmente el proceso para que se llegue a la fase efectora, cuando se vuelve a hacer una sensibilización, es alrededor de 48 horas, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como hipersensibilidad
retardada, ¿sí? Voy a poner el ejemplo de lo que sucede en piel con una prueba que ustedes van a aplicar, o no sé si ya la hayan visto, la prueba de tuberculina en los pacientes, puede ser bovinos o puede ser lo que sea, para ver si estuvo o no en contacto con Mycobacterium. Si tienen dudas, me preguntan porque no está fácil, pero bueno, a ustedes se les complica un poco si no dominan bien los perfiles. Y como creo que no los dominan muy bien, entonces puede ser, ¿no? Bueno, no hay preguntas, no tienen preguntas, todo les queda claro. Bueno, entonces si todo les queda claro, vamos a ver qué es lo que, vamos a ver, empezarlo a ver más a detalle, ¿no? Como les decía, esto era lo más común, ¿no? Digo, el mecanismo general, sí. Es que el perfil TH1 también activaba las células NK. En este caso también se van a activar o no. Sí, sí, sobre todo si son virus, ¿sí? Por eso les decía, de los grupos que les puse, o sea, un antígeno persistente que esté ahí mucho tiempo, ¿no? Que puede ser incluso un antígeno no orgánico, por ejemplo, los metales, ¿no? Entonces, una hipersensibilidad de este tipo, un ejemplo que les voy a poner ahorita, pero se los platico rápido, es el que algunos tienen, sobre todo las mujeres que luego se ponen aretes de ciertos materiales y se les inflaman las orejas, ¿no? Y andan así como bloodhounds. Entonces, esa respuesta que se da es una respuesta de este tipo, es mediada por células y se da en contra del material al que son, por eso dicen somos alérgicos, pues realmente no son alérgicas porque no es una hipersensibilidad inmediata, es una hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Que ese se le conoce, y lo vamos a ver, se llama dermatitis por contacto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo ejemplos para que vean cómo esto es mucho más que una reacción en piel, como lo enseñan luego en patología. A mí así me lo enseñaron. Entonces, las que sí se ven en piel es la prueba de la tuberculina, ¿no? Entonces, la prueba de la tuberculina, si la han visto o no, para ver si se las explico. Yo no la he visto, pero creo que le inyectan el antígeno y si se le inflama es que sí es positivo a tuberculosis, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, se supone que, como vimos en el esquema anterior, si yo quiero saber, por ejemplo, si un bovino o una persona es, por ejemplo, a nosotros nos hacían las pruebas porque ahí en el laboratorio trabajaban con el cultivo de Mycobacterium y los experimentos los hacían con Mycobacterium. Entonces, estábamos expuestos a los antígenos volátiles de Mycobacterium, ¿no? O a manejar equipo contaminado con proteínas o lípidos de Mycobacterium. Entonces, esa es la fase de sensibilización, ¿no? Por ejemplo, si un bovino entró en contacto con Mycobacterium, puede ser que tenga la enfermedad clínica o no la tenga, pero ya entró en contacto, quedan ahí macrófagos sensibilizados, ¿no? Entonces, vamos a suponer que entra Mycobacterium, ¿no? Mycobacterium, vamos a ponerle tuberculosis o bovis, ¿no? O avium. Son los más importantes. Y entonces, cuando entran, lo que va a suceder, si se acuerdan, habíamos dicho en inmunidad de mucosas, que por ejemplo, si entran por vía respiratoria y se generan células de memoria, estas células circulan por todas las mucosas, o sea, vía sanguínea o linfática, recorren el organismo, pero no se quedan en los órganos linfoides secundarios, sino tienen un receptor, ¿no? Que específicamente va a llegar, que ese CR9 va a llegar y se va a unir a las mucosas, incluyendo la piel, que es parte del tejido de mucosas, ¿no? Aunque no sea una mucosa, es parte de la inmunidad de mucosas, ¿no? Entonces, Mycobacterium entra, infecta, vamos a poner ahorita el ejemplo que infecta a un bovino, ¿no? Entonces, el bovino lo que va a hacer es dos cosas, o se enferma de tuberculosis, o resiste la enfermedad, y ya sea que quede persistente ahí, o sea, hay persistencia del antígeno, pero controlado,
o lo eliminan, ¿no? O sea, no hay que dar por sentado que si un bovino entra en contacto con Mycobacterium, forzosamente se va a enfermar y morir. Puede resistir la enfermedad de una manera controlando a la micobacteria, formando granulomas. Entonces, por eso a veces los bovinos se ven muy sanos. Los mandan a rastro y en el rastro, en la inspección, encuentran granulomas en pulmón o puede ser en intestino, ¿no? O incluso algunos están enquistados en músculo, pero el bovino nunca presentó la enfermedad clínica. Eso es lo que sucede porque está resistiendo a la enfermedad. Puede haber sido una persistencia o incluso puede haberlo eliminado y quedar ahí los granulomas calcificados, ¿no? Que vamos a ver también la formación del granuloma. Entonces, vamos a suponer que pasó esto, cualquiera de las dos cosas, y llega un inspector y va a hacer la prueba, o piden ustedes la prueba para ver quiénes son positivos a tuberculosis. Entonces, lo que van a hacer es inyectar lo que se conoce como PPD, ¿no? Que son proteínas purificadas, ¿sí? Entonces, las proteínas purificadas de Mycobacterium, ¿no? ¿Sí? El AD es por derivado proteico, ¿no? Purificado. Entonces, ese es el PPD, ¿sí? Entonces, cuando se pone el PPD, ¿qué es lo que va a suceder? Que como ya existen aquí, en esta sección, se generaron macrófagos activados, ¿no? Y se generaron linfocitos TH1 de memoria. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo inyecte el PPD? Pues lo que va a suceder es que se va a generar una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 o mediada por células, porque cuando lleguen aquí las proteínas, les voy a poner en otro color, ¿no? Están aquí las proteínas purificadas de Mycobacterium, rápidamente los macrófagos activados van a fagocitar esto, ¿no? Y van a producir el TNF alfa y la interleucina 1 en grandes cantidades, y entonces la respuesta va a ser que van a llegar más macrófagos. Ahora el linfocito TH1 lo que va a hacer es que con el estímulo del macrófago, aquí el macrófago es como va a funcionar como una PC. Entonces, si se acuerdan, un linfocito de memoria sí puede ser activado, o un linfocito efector sí puede ser activado otra vez, pero ahora por un macrófago. También la célula dendrítica, pero en este caso ya el macrófago lo puede hacer. Si fuera virgen no podría el macrófago, pero como no es virgen, entonces el macrófago que está fagocitando le presenta el antígeno al TH1 que está aquí de memoria, y entonces el TH1 se va a ver una expansión clonal en la zona. ¿Sí? Clonal. Y entonces esta región de aquí se va a inflamar, ¿no? Entonces vamos a suponer que está así el cuello del bovino, ¿no? Aquí están sus patitas, ¿no? Y acá está el cuello del bovino. Claro, este bovino está muy cuelludo, ¿no? Entonces así está su cabeza del bovino, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que si yo inyecté aquí el PPD, ¿no? En esta zona, de manera intradérmica, o sea, van a agarrar la piel, la van a pellizcar y la van a meter en la epidermis, bueno, supuestamente en la epidermis, y va a pasar a la dermis el antígeno. Entonces, si yo lo pongo aquí en la hora 0, pues no va a haber nada. A las 24 horas va a haber un aumento de tamaño, ¿no? Y a las 48 horas va a haber un boloma enrojecido, duro, por todo el infiltrado que se está dando de células mononucleares. Entonces, esto va a suceder en la hora 0, ¿no? A las 24 horas y a las 48 horas, ¿no? Incluso si hay duda, porque no se ha formado todo, lo dejan 72 horas, que no sé la norma cómo sea, porque la verdad nunca me interesa mucho eso, pero creo que es máximo 72 horas. Creo que la norma marca 48 horas, pero si son 72 horas, entonces esto va a estar más grande, va a ser una induración, una mega roncha gigante, ¿no? Entonces, miden el control, o sea, el inicio, la hora 0, y después miden a las 48 horas. Entonces, cuando aumentó de tamaño, significa que este bovino es positivo
porque ya estuvo en contacto con Mycobacterium, ¿sí? Y está respondiendo al antígeno. Entonces, aquí se da como positivo al bovino. Lo que sucedió fue precisamente la hipersensibilidad mediada por células, ¿no? Entonces, si ustedes pudieran tomar el pedazo de tejido donde se está llevando a cabo la reacción y hacen una histopatología, pues lo que van a ver son muchísimos macrófagos y muchísimos linfocitos T. Y si pudieran hacer inmunohistoquímica para ver qué tipo de linfocitos T son linfocitos TH1. Y lo que están secretando los TH1 aquí, en la expansión clonal, pues es el interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma lo que va a hacer es empezar a reclutar todavía más y activar más a los macrófagos que están llegando. Entonces, mientras persista este antígeno, este proceso va a continuar. En este caso, como es el PPD, que es para la tuberculina, esto se llama prueba de tuberculina. Entonces, en esta prueba, obviamente los macrófagos, como son proteínas purificadas, las van a fagocitar y destruir. Entonces, esta reacción por ahí después de las 72 horas va a empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, se van a empezar a morir los linfocitos, se van a empezar a redistribuir los macrófagos, algunos van a morir, y entonces van a quedar nuevamente linfocitos de memoria y macrófagos activados que ya saben reconocer más rápido a lo que es el antígeno, ¿no? De la micobacteria. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo funciona esta prueba? Y que es una reacción de hipersensibilidad. Por eso le llaman retardada, ¿no? Entonces, a esto van a encontrar ustedes que a este tipo de reacciones que tardan 48 horas en darse, en las mediadas por células, en inglés le conocen como DTH, ¿sí? Y esto quiere decir hipersensibilidad retardada, ¿no? Esta es contraria a la hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1. Entonces, nunca van a tener un choque de tipo anafiláctico o una reacción alérgica por este tipo de cosas, ¿no? Pero muchas veces les enseñan que la hipersensibilidad tipo 4 es una hipersensibilidad retardada y no es cierto, ¿no? Y vamos a ver el ejemplo de que no es cierto, que es la dermatitis por contacto. Entonces, ¿alguien es alérgico o alérgica a aretes o anillos o cosas así de metal? Sí, a los aretes. A los aretes. La reacción es rápida, ¿no? O sea, te pones el arete y ¿cuánto tardas en sentir el efecto? Como una hora. Así es. Y sin embargo, no es una alergia, o sea, no es un proceso mediado por IgEs, ¿sí? Es más, ahí ni siquiera hay anticuerpos como tal, ¿sí? Entonces, ese tipo, si se fijan, entonces las hipersensibilidades retardadas no siempre, o sea, no son sinónimo de una inmunidad mediada por células. Depende del proceso. Siempre que lo queramos clasificar como hipersensibilidad tipo 4, el componente principal tiene que ser células y principalmente tienen que ser linfocitos o TH1, ¿sí? O CD8 citotóxicos, ¿no? Que vamos a ver en un ratín más. Vamos a ver cómo hacen los CD8, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todas las hipersensibilidades que estamos viendo, si se fijan, ya es prácticamente inmunología clínica, ¿no? Por cuestiones de tiempo y de COVID presentes y todo eso, pues no podemos meternos mucho, pero la hipersensibilidad tipo 1 pues son todas las alergias, la tipo 2 y 3 son prácticamente todas las enfermedades autoinmunes, de cómo se desarrollan, ¿no? Y enfermedades infecciosas persistentes como la piómetra, y las hipersensibilidades de tipo 4 son principalmente aquellas mediadas por citotoxicidad celular, o sea, por células del tipo TH1 y citotóxicas CD8, ¿no? Y lo que preguntaban de las NKs, efectivamente las células NKs pueden empezar a participar. Normalmente no participan en algunas y en otras sí, depende del antígeno que está provocando esto, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando sean las CD8s, sí van a participar muchas células NK y van a destruir el tejido, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ahorita que ya se va a acabar, y regresamos y vamos a ver las otras características de las hipersensibilidades de
mediadas por células, ¿no? Que son muy importantes. Y de ahí vamos a ver rápido lo que son las generalidades de las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Y hablamos de su examen, ¿no? Bueno. Órale. Sí, es cierto, ¿con cuál vamos a entrar? Porque hace rato estábamos esperando que entrara con el de mucosas todos ahí. Sí, bueno, ahorita voy a entrar con el de mucosas y ahí entran, ¿sale? Nada, bueno. Órale. Entonces nos vemos en 5 minutos. Sí. Cualquier duda me dicen y también de su examen vemos unos 2 minutos de charla, ¿sale? Ok. Bueno, entonces ahorita nos vemos.